Buenas noches, profesor y compañeros y compañeras estudiosas. Luego de la lectura del profesor ingeniero Carlos Osorio, eh, profesor en gestión tecnológica de la Escuela de Ingenieros aquí en Bogotá y en otras escuelas reconocidas, otras universidades reconocidas. Eh, Después de hacer la lectura, pues la idea es poder comentar acerca de los enfoques que él nos ha mostrado en su escrito. Pero pues primero que todo la idea es poder comentar algo acerca de lo que él habla acerca de la tecnología, lo que es el progreso de la tecnología con el transcurso de los años. Y nos muestra eh, como un paralelo entre lo que es tecnología de ayer y la tecnología de hoy, en donde nos dice que pues eran tecnologías. Al comienzo pues no se entendía como tecnología el hecho de tener elementos como por ejemplo el, el papel y el lápiz, que es por ejemplo de las cosas que yo le digo a mis alumnos, es la tecnología, es la tecnología primordial y la tecnología primaria que tuvimos. Cuando yo llego a clase y dicen los estudiantes, podemos usar algún elemento de tecnología para hacer la investigación. Yo les digo, claro, pueden usarlo. Usen el papel y el lápiz o usen los libros que están aquí. Pero, por ejemplo, hoy, como caso excepcional, no vamos a usar el computador porque quiero verlos escribir, quiero verlos coger un papel, quiero verlos coger un lápiz. Entonces, pues en el paralelo de lo que es la tecnología, encontramos que tenemos tecnología de ayer, que es el papel y el lápiz, y es en los cuadernos, y es en los libros de papel impresos, y pues la tecnología de hoy, tenemos pues los computadores, tenemos el iPad, el iPod, tenemos las tablets o las tabletas, tenemos las tabletas estas que se llaman Kindle, que son especiales para leer, para la gente que le encanta leer obras eh, de grandes autores. Y también tenemos pues obviamente los ordenadores o computadores de escritorio, laptops, desktop y toda esta tecnología que se usa hoy en día, que también ha venido progresando y ha venido eh, pues como dando diferentes como enfoques a cada forma, a cada modelo. En el caso nuestro, en educación, nos ha ayudado bastante. Eh, la, en la otra parte que dice el profesor Carlos Osorio es que en últimas, esta tecnología que nos ha presentado, como lo que es el papel y el lápiz y como lo es hoy en día pues en los computadores, los ordenadores, igual vienen siendo tecnología aplicada para todos y cualquiera de los casos que uno los quiera emplear, que uno los quiera utilizar. Entonces, para poder analizar como con mayor énfasis las posibles caminos o corrientes que ha tenido la tecnología, pues los enfoques, más claramente dicho, eh, nos encontramos con tres diferentes enfoques que presentó el ingeniero, pues el profesor, y uno que fue pues el primero que fue el instrumental, que el enfoque instrumental de la tecnología es el que está centrado, basado en todos los elementos habidos y por haber que nosotros encontramos en un aula de clase, que van direccionados obviamente para el enfoque, en el caso nuestro, de la educación o de la enseñanza. Pero todos estos elementos que pueden ser máquinas de escribir, máquinas de video, máquinas de audio o pueden ser simples equipos de tecnología como pueden ser las tabletas, los iPads, todos estos elementos se convierten para este enfoque en lo que acabo de decir, simples herramientas. Pero estas herramientas todas van direccionadas al uso y al, pues por decirlo así, a la enseñanza de alguna de estas, de alguna de las diferentes asignaturas para las cuales han sido creadas. La idea es que cada una de estas herramientas pueda ser empleada de la mejor manera
para lo que fueran hechas. Estas herramientas han venido presentando diferentes evoluciones o muchas evoluciones hasta perfeccionar su uso, hasta perfeccionar su, digamos, como que la forma de utilizarlos. Cada vez es mucho más fácil, es más simple y además de eso son mucho más productivas. Otro de los enfoques que nos presenta el profesor Carlos Osorio es el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo, digamos como que su principio está mucho más centrado o específico en pensar cómo se van a utilizar estas herramientas, pensar si para usar estas herramientas, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Nosotros necesitamos las herramientas tecnológicas o necesitamos una técnica para poderlas utilizar? Entonces, ahí es donde nos remitimos al caso del autor, de otro autor que se llama Bunge. Bunge nos dice también que eh, para poder utilizar esta tecnología debe haber unas reglas primarias o básicas, que es lo que yo vengo a llamar como los comandos. Cuando uno da un comando a esta herramienta para que estas herramientas hagan un determinado trabajo, una determinada función en una determinada hora o momento con un determinado número de, digamos, de repeticiones o de cantidades, y de pronto es una máquina un tren de producción, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que Bunge nos dice es que todas estas herramientas se pueden utilizar de una manera cognitiva, siempre y cuando se haya creado un proceso eh, incrustado en una regla, ¿sí? Como que simplemente después del paso uno va al paso 2, después del paso 2 el paso 3 y así sucesivamente, pero todo elaborado cognitivamente, o sea, con un conocimiento de causa y por qué y para dónde va en la producción de o el movimiento o el comando que se le acaba de dar a la determinada herramienta. Otra enfoque, el enfoque sistémico o sistemático, eh, ya es mucho más, más realista, es mucho más dedicado a lo que nosotros estamos haciendo, que es básicamente la educación. En educación nosotros lo que tenemos es involucrar al hombre, al ser humano, en el desarrollo y el empleo y la utilización de toda la tecnología, obviamente con técnica, obviamente con sabiduría, obviamente con conocimiento de causa. Pero entonces, este enfoque sistémico está, digamos, relacionado porque se basa o digamos, se maneja por un conjunto de sistemas, un conjunto de cosas y de elementos que de cierta manera se engranan o interactúan para que el propósito final, el propósito que se ha buscado, al que se quiere llegar, eh, llegue a un feliz término. Eh, en el caso nuestro, la educación es parte del sistema eh, de este tipo de enfoque, el sistémico. ¿Por qué? Porque en la educación tiene mucho que ver el ser humano, tiene mucho que ver la persona, tiene mucho que ver el docente, el tutor y también tiene mucho hay muchas cosas que tienen que ver en este sistema. Hay, por ejemplo, la constante interacción de sistemas como, por ejemplo, el sistema político, el sistema económico, el sistema social y sistema cultural. Eh, Así como por decir algunos, ¿sí? Pero básicamente el enfoque sistémico, como para contestar también de una vez la pregunta que nos hace el profesor, que diste por acá, la pregunta es, ya digo, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si nosotros, ¿qué enfoque, para nosotros, cuál es el enfoque ideal? Ah, bueno,
el uso y apropiación de las TIC en educación, definitivamente en el enfoque sistémico, el uso y la implementación de las TIC es totalmente necesario y permanente. No solamente la inclusión, sino la forma de poder compartir ese conocimiento con otros que no lo tienen o que no lo han tenido. La otra pregunta, ¿el enfoque es ideal o o en su opinión la incorporación de TIC en educación debería responder a otro de los enfoques presentados? A mí me parece que dentro del enfoque sistémico aplica mucho para la parte de educación porque en educación nosotros vemos siempre una planificación educativa. Por ejemplo, para poder llevar a cabo una clase necesitamos un proceso racional, un proceso, digamos, para que los niños se puedan apropiar del conocimiento, digamos, un proceso sistémico en las actividades que uno les va a enseñar a ellos de manera progresiva. Hay que asignarles a los niños, por ejemplo, proyectos para que ellos puedan llegar y aprender a manejar determinada tecnología o la tecnología que se está usando en el aula para desarrollar el proyecto, pero siempre dándoles una base pequeña en el conocimiento y que ellos exploren el resto. Para poder llegar a esos objetivos hay que establecer, por ejemplo, que haya una secuencia digamos, en el plan de clase, que haya determinadas acciones también digamos, en el proceso de clase, también que haya los suficientes instrumentos de manejo o para trabajo en clase y obviamente no solamente estamos hablando de los recursos tecnológicos, sino también de recursos físicos, como por ejemplo el papel, si nosotros necesitamos el lápiz para poder desarrollar diferentes tipos de proyectos. Eh, este sistema, este enfoque sistémico es importante para el aula de clase, en colegios, en escuelas, en universidades, ya que hacen parte del currículum. En el currículum, obviamente, todos sabemos que es ese conjunto de experiencias de aprendizaje desarrolladas o elaboradas de tal forma que van a poder ofrecerle a los niños una vivencia diaria en su colegio. Y esta vivencia es la que en últimas les va a dar la apropiación del conocimiento. Eh, entonces, es importante el enfoque sistémico como rueda totalmente engranada donde están involucradas la parte social, o sea, el ser humano, y obviamente la técnica como proceso y la tecnología como recurso para trabajo y para el aprendizaje. Entonces, pues espero que esta intervención haya sido de su agrado. Básicamente eso es lo que yo entendí de la lectura. Hay muchas más cosas, pero el programa, el sistema que tenemos aquí, no nos deja grabar mucho tiempo. Entonces, pues básicamente esa es mi participación. Muchísimas gracias. Una feliz noche.